3.0. Descarga completa. Bueno, son las 5:19. Queríamos cantar con ustedes Enfurecida, pero aquí también eso parece que está prohibido. Nos tienen prohibido todo. Bueno, vamos a hablar de nuestro siguiente tema con nuestra... Pero cantaremos. Cantaremos en algún momento abriremos esos micrófonos y cantaremos junto a ustedes temas que nos gusten. Vamos a hablar con Carla Costa, periodista de Cazadores de Fake News, porque lo importante, como bien comentamos en el corte anterior, era enseñarlos o guiar un poco cómo distinguir entre informaciones que son verdades, pero también reconocer de forma inmediata a las falsas. Hay formas de detener una información falsa, hay formas de detectar una información que no es verdadera. ¿Cómo podemos nosotros evidenciar que estamos rodeados de fake news y que lamentablemente somos también propagadores de ella? Carla, feliz tarde. Luis Olavarrieta, El Escandal, ¿cómo estás? No te escuchamos, Carla, tenemos el micrófono muteado. Tranquila. Ahora sí escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Muchas gracias a Alex y Luis por la invitación. ¿Cómo Para podemos? Cazadores de Fake News estar aquí hoy. No, a ti por atendernos. ¿Cómo podemos nosotros saber que estamos nadando en un mar de fake news y evitar ser propagadores de este fastidio, ¿no? Pues es un fastidio. Es un fastidio y bueno, todo depende del tipo de usuario que eres. Tal vez un usuario que tiene amplio conocimiento tecnológico es un poquito más fácil identificar los fake news que un usuario que es básico. Nosotros siempre decimos que la población más vulnerable es la que solo se informa a través de WhatsApp, por lo que le envían y por lo que les dicen. Entonces, estas personas pudieran determinar con unas reglas muy fáciles cuando una información es falsa. Y lo primero es con la sensación que te produce la información que estás recibiendo. Cuando una información de entrada te causa miedo o te causa rabia, es una información que está redactada para persuadir, para generar una emoción y para generar una reacción en ti que usualmente es que la compartas, ya sea porque es una alarma de aparente seguridad que puede ser mentira, o porque puede ser un riesgo de estafa o una información de tono económico, social o político muy escandalosa y preocupante. Entonces, cuando las informaciones están redactadas con ese objetivo, lo mejor que puedes hacer es no compartir. Si no tienes posibilidad de verificar, es no compartirla. Y eso se puede traspolar a las redes sociales en general. Un tuit muy escandaloso, una publicación en Instagram con un titular rimbombante que quiere que hagas algo, que te invita a la acción, sí. Te invita a la acción, entra para que descubras esta horrible noticia. Lo más probable es que no tenga nada horrible lo que dice adentro, que solo haya sido para generar tu reacción. Entonces, la segunda recomendación importante es cultivar fuentes confiables. Que tú mismo sepas dónde te informas, dónde accedes a la información y qué tipo de información vas a conseguir ahí. En estos momentos proliferan cientos de miles de millones de supuestos noticieros en Instagram que la verdad están creados con el fin de generar interacciones para vender publicidad. Entonces se disfrazan publicando informaciones verdaderas con informaciones escandalosas, muy probablemente falsas o claramente falsas, que les ayudan a generar interacciones y visitas que les aumentan el alcance para ellos poder vender sus espacios publicitarios. Entonces, todas estas son alertas que el usuario común puede identificar. Si yo estoy viendo que en esta cuenta de Instagram que estoy siguiendo, que da noticias de mi ciudad, de repente andan con informaciones de gente perdida que nunca se perdió, o que luego veo que en otros lugares dicen eso no sucedió en Venezuela. Ya tachémoslo como fuente confiable, apartemos esos medios, dejémoslos de seguir, bloqueémoslo por nuestra salud mental y entonces empecemos a ver cuáles sí nos aportan información confiable y variada, porque también es importante que no te centres solo en un tipo de medio de comunicación, porque ese medio de comunicación dice lo que tú quieres leer.
porque eso también te expone a Ujú. otro tipo de noticias falsas, Claro. que son las noticias falsas que están creadas para persuadir desde otro punto de vista, desde un punto de vista tal vez político, tal vez social. Entonces, es importante que siempre uno tenga fuentes confiables, digamos, de las dos caras de la moneda, para poder establecer uno un punto medio crítico propio. Ya, pero fíjate, dices algo que es muy interesante, sobre todo, bueno, mencionas el tema de publicidad, que obviamente eso es un objetivo claro y económico para sacar provecho a través de una fake news, pero esas redes organizadas que existen, a las que tú haces referencia, puede también participar en algunas ocasiones, bueno, medios de comunicación fiables que puedan estar adheridos a ciertos sistemas políticos. Te lo digo porque esto viene un poco con el tema de Trump en su momento, en donde él señalaba que había muchas fake news por empresas de comunicaciones muy fuertes, ¿no? Y famosas, que las conocemos todos y que de una u otra forma pudieron estar adheridas a ciertas redes que trabajan en la oscuridad de las redes sociales o en la oscuridad de la comunicación digital y que a una o de una u otra forma pues genera esta fake news que de tanto repetirla da la sensación que decirlo muchas veces se convierte una mentira en una verdad. Correcto. Bueno, ahora que mencionas a Trump, hay algo que es muy importante decir, y es que a nivel de periodismo y de la investigación periodística, el término fake news tratamos de no utilizarlo, porque es el término precisamente que están usando los personajes influyentes, principalmente políticos, para desprestigiar cualquier medio que publique cualquier información que no les conviene. Entonces, hablamos claramente de desinformación o de información, malinformation en inglés, que es información real con intención de daño, información verdadera con intención de daño, o misinformation, que es información errónea, que se malinterpreta y Claro. llega de una manera. Pero aparte están estas redes que tú dices, y sí, es así. Hay como dos niveles en esas redes, ¿no? Uno, la de los medios que entran por error en esas redes porque la noticia falsa que están difundiendo coincide con su línea editorial. Ujú. Y entonces, bueno, tengo que publicarlo porque lo están diciendo, y si todo el mundo lo está publicando, pues yo me estoy perdiendo esos clics que me convienen. Sí. Y publica sin verificar. Y está por otra parte la de las organizaciones de medios que de alguna manera se valen o de noticieros fantasmas o de cuentas creadas específicamente como semilleros de desinformación, Ujú. para entonces luego alar esa noticia falsa de las redes y decir, bueno, usuarios en redes sociales están afirmando tal cosa que es falsa. Sí. Pero ya como soy un medio serio, serio, aunque esté desinformando, pues le doy cierta lavado de cara a esa información falsa. Ya para cerrar, Carla, ustedes, mira, aprovechando, y no es fake news, acaba de temblar nuevamente en Nueva York hace 13 minutos, el segundo sismo que se produce el día de hoy. Hace unos minutos se están confirmando ya las agencias noticiosas. Insisto, esto no es fake news. Pero hablando un poco sobre cómo detectar, ¿ustedes tienen más o menos ya visto en qué momento se propaga con mayor fuerza los fake news, cuando hay algo noticioso, cuando hay algo para desviar la atención? Hay momentos donde hay que estar más pendientes de esta fábrica de noticias falsas. Hay varios momentos, sí, de diferentes orígenes. Por ejemplo, los primeros 3 meses de mayo circulan los primeros 3 meses del año circulan muchísimas noticias, sobre todo a nivel de cadenas de WhatsApp, de niños desaparecidos, de asesinatos de niños y de este tipo de información. Todavía no hemos podido determinar por qué durante enero, febrero, marzo sucede. Eso es un fijo todos los años desde 2019. Lo hemos visto. Luego, sí, en los momentos de coyuntura política sucede. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? En momentos álgidos para algún personaje político empiezan a correr informaciones falsas sobre esa persona o de dudosa procedencia, o se tratan de imponer matrices de opinión con desinformación. Por ejemplo, durante la etapa del gobierno interino hubo varios eventos en los que se habló de ataques del pueblo opositor que rechazaba a Juan Guaidó. Ajá.
a María Corina durante las primarias también sufrió un ataque de este tipo y pudimos comprobar que las personas que realizaron ese ataque no eran ni militantes de Venezuela ni opositores en el término como lo entendemos en Venezuela, sino eran personas militantes activos del PSUV con cargos políticos que estaban saboteando las actividades. Entonces Sí. esto se ve como una gran desinformación, Bueno, Carla, como agradecemos una que gran noticia falsa. agradecemos el tiempo, ¿ok? Y sobre todo para que nos deje un poco de guía a los oyentes, incluso a nosotros mismos, de cómo evitar propagar informaciones que son falsas y entender de que estamos siempre alrededor de ellas y que tenemos que ser bien prudentes y bien cautelosos a la hora de divulgarlas. Agradecido por tu tiempo. Conversamos con Carla Costa, periodista de Cazadores de Fake News. ¿Alguna cuenta para estar pendiente de las informaciones de ustedes? Claro. @cazamos fake news en todas las redes. Muchísimas gracias. Gracias A ti. Bueno, Carla Acosta, interesantísimo el tema, ¿no? No, si yo te contara el fútbol es tremendo. Sí, que inventan, que han inventado. Claro, porque el fútbol a lo que hace referencia a Carla, hay muchas redes que van paralelas y que intentan ayudar, porque hay muchos medios de comunicación que apoyan uno u otro equipo dependiendo de cada ciudad del mundo, pues no solamente en España, sino en lo general en toda Europa. Entonces hay muchos periódicos que apoyan a un equipo o a otro, o van en contra. Entonces utilizan unas redes alrededor para poder perjudicar el fichaje del equipo adversario o para subirle el precio a ese jugador. ¿De ti han dicho algo? De mí, nunca. Una fake news. No, Nunca. todo lo que se ha dicho es verdadero. Sí, todo es verdad. ¿Tú? Interesante. Bueno, la mitad de las cosas. A mí me inventan muchas historias. A ti te han metido historias duras. Ya, pero no, interesantísimas. Sí, sí, sí. Interesantísimas. Si es por lo que inventan, bueno, mi papá trabajó con Pablo Escobar, mi mamá tuvo el primer, no sé, prostíbulo Mira, fue lo la que dueña es- del primer prostíbulo. lo que sí. decía ayer la O mis hija de- hermanos son